Amigos, llegamos a la entrevista central de este programa. Con nosotros nos place tener en estudio a Radamés Silverio, es director de la Dirección General de Ganadería y con quien vamos a abordar temas de relevancia en este sector. Radamés, en interés de aclarar dudas, vamos a comenzar este conversatorio con un tema de reciente impacto, que es la autorización oficial para importar cortes selectos y canales de carne vacunas desde Brasil. Las implicaciones que esto conlleva y la realidad de la situación de los productores cárnicos en el país. Primero, darte las gracias por invitarme a tu programa, que con tanta profesionalidad y equilibrio tú diriges. Mira, y a la teleaudiencia, lo primero que debemos tomar en cuenta, lo que hemos estado en actividad y lo que están en las actividades de funciones públicas, es que nos debemos al deber, valga la redundancia, al deber nacional. Por tal razón, las autoridades del gobierno, en lo primero que se debe pensar es en la protección del aparato productivo nacional. Porque la producción de carne y embutido en República Dominicana obedece, no es simplemente la producción de carne, sino obedece a toda una cadena de valores donde hay desde el más simple trabajador, que quizás lo veamos viviendo en una finca o en sus alrededores, hasta el industrial y los profesionales que dedican su conocimiento a esa actividad. De ahí entonces que la producción de carne en República Dominicana, que ya o que ha venido dando pasos importantes en términos de entrar al mercado internacional con la aprobación de la exportación a Estados Unidos, todo el esfuerzo que ha venido haciendo ese sector, que nosotros conocemos que es bastante, y que invirtieron recursos, tiempo, la autorización alegre de importación de carnes desde Brasil es un golpe prácticamente secreto, porque se publica ahora que se les da a los productores de carne, sobre todo cuando nosotros como país tenemos un aparato sanitario, históricamente, un aparato sanitario muy débil, Sí. Que, incompleto, que no da la garantía al país de que los análisis de riesgo que se anuncian que hemos hecho sean lo suficientemente eficientes para garantizar que no entre un alimento contaminado con alguna enfermedad. Y en el caso de Brasil, que indudablemente por ser un país tan grande tiene zonas amplias libres de la enfermedad, en este caso de la fiebre aftosa, y libre en otras, libre con vacunación, pero que al fin y al cabo no es necesario que nuestras autoridades tomen una decisión así, a menos que no sea por incapacidad o por interés de negocio. Por un riesgo que tuviera, bueno. Porque los riesgos son demasiado altos. Está claro, y que estamos, cómete ese plato, pero no, porque eso me hace daño. No importa eso. O sea, algo así como tú ves. O sea, como que hemos caracterizado el peligro latente que hay con que estas enfermedades podrían entrar al país. Sí, sí. Y incluso vemos que ante las quejas del sector ganadero a través de la Asociación de Productoras de Ganado de Carne y otras opiniones que se han vertido en los medios de comunicación, vemos ahora que el actual ministro de Agricultura sale diciendo que no hay importaciones libres, que no hay, pero al fin y al cabo eso no le ofrece seguridad a los productores de carne, dado de que tanto DIGEMAT como la Dirección General de Ganadería
plantearon, ya dieron la libertad en términos sanitarios para la importación de carne desde Brasil, pero además una importación que no sabemos cuáles son las restricciones, porque todavía no lo han dicho las autoridades, o sea, cuáles son los aranceles, cuáles son, para que un país como Brasil, donde los costos de producción de la carne bovina de Brasil, nuestros productores no están en capacidad de competir. Brasil es un país prácticamente continental, que nosotros produce soya y maíz. Soya y maíz en cantidades inmensas, en cantidades, miles de hectáreas. Que tienen los costos son... históricamente en cuanto a la producción de pastos y forrajes. O sea, claramente nosotros no estamos en capacidad de competir con los brasileños. Por tanto, una medida de esa naturaleza solo afecta los productores de carne nacionales, de carne bovina, y solo provoca daño. No sabemos qué animó a las autoridades a hacer una autorización de esa naturaleza. Sin una razón aparente de inminencia o de urgencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de China, que es un país que le compra carne a Estados Unidos. Por la presentación de un caso de una neuropatía atípica, lo que tiene que ver con la vaca loca, China paró las importaciones de carne desde Brasil. Naturalmente, eso está, esa medida ellos la toman en base a acuerdos que tienen ya entre ambos países y acuerdos internacionales que consignan que ante esa aparición, aun sea un caso atípico de EB o vaca loca, ya se paraliza la importación. O sea que estamos hablando de algo que yo digo que son riesgos innecesarios, y es como si hubiera una secuencia de hechos para afectar el aparato productivo nacional, porque si nos vamos más atrás, recordamos la autorización de los 60 de importación de 60 productos alimenticios que en nada favorece el aparato productivo nacional. No está claro, y hay una situación, uno puede pensar todos estos riesgos y lo que nos ha costado como país es lograr aperturar las exportaciones de carne. Tú sabes, hoy estamos hablando de casi 20 años. Mira, yo he escuchado los planteamientos que han hecho la Asociación de Productores de Ganado de Carne, y yo entiendo que el gobierno lo que debe hacer es atender esas sugerencias. Incluso una sugerencia muy sensata que ellos han hecho, que es la de crear una mesa de diálogo. Sí, la semana pasada tuvimos acá a Enrique de Castro y planteó la posición de... Es una posición muy sensata que el gobierno debe sentarse, crear esa mesa para abordar ese tema, porque es un tema que ataña además muchos sectores al país. A muchos sectores al país, y crea empleo rural, que es donde nosotros tenemos los mayores niveles de pobreza en República Dominicana. No está claro. Y esto pues, tú puedes empezar, con todo el esfuerzo que hemos hecho, apenas 2 mataderos hemos logrado habilitar. ¿Qué sería entonces? Entonces logramos eso ya con un trabajo de inversión y de costo. Esos mataderos porque se pusieron ellos mismos a invertir decenas de millones de pesos en maquinaria, en laboratorio, en infraestructura. Sí. Pero todavía nos falta la cadena hacia atrás, desde los transportistas, los productores a nivel de campo. Todo eso todavía no lo tenemos plenamente certificado. Debido a eso que tú señalas, una de las cosas y de lo que debían ser en términos de políticas públicas el empeño principal de las autoridades es que dedicar recursos a fortalecer el sistema sanitario nacional, inyectarle los recursos necesarios en este caso, la Dirección General de Ganadería, que es la responsable fundamental,
de garantizar la sanidad animal, de manera que los productores tengan asistencia técnica de calidad, de manera que podamos establecer sistemas de vigilancia sumamente eficientes y controles en términos de diagnóstico y de prevención de enfermedades que nos puedan llegar desde otros países. Hoy en día eso ha cobrado tanta importancia que representa la principal barrera para la comercialización de productos de origen agropecuarios. Y en los últimos tiempos el país no está dando las mejores señales. Los furgones de frutas y vegetales que nos han devuelto, el tema, entonces eso es algo que nosotros debemos colocar gran interés, fortalecer en términos de recursos humanos y de recursos económicos y de logística a los profesionales nuestros, elevar la capacidad también de nuestros profesionales y de nuestros productores para prevenir que nos ingresen enfermedades, que las enfermedades ya existentes aquí se propaguen y que a la mesa del dominicano vayan alimentos con garantía de inocuidad, alimentos sanos. No, por eso te iba a decir que recientemente la Dirección General de Ganadería anunció que estaba certificando un ciento y tantas fincas libres de brucelosis. Pero estamos hablando de yo creo que ni un 1% de todos los productores, solamente con dos enfermedades, la brucelosis y creo que en otra más, la enfermedad también típica las informaciones que nosotros tenemos, o sea que, es que estamos muy lejos. Es que la brucelosis y la tuberculosis crecen en nuestro país, contrario a lo que dicen las autoridades. Ellos estaban declarando que ya estaban en base a pruebas de laboratorio, sí, estaban libres. Incluso hay regiones donde la tuberculosis está muy, muy presente. Tú puedes tener fincas libres, pero eso no es una garantía de que esa finca no vuelva de nuevo a contaminarse. Lo más importante es contar con un sistema de prevención que incluya diagnóstico, que incluya vigilancia epidemiológica, que incluya una actividad permanente, cotidiana, donde los profesionales puedan tener buena calidad de trabajo para con eficiencia servir a los productores. Esa debe ser la principal preocupación en el campo de la sanidad animal, y eso sí es una medida que iría en beneficio de los productores y en beneficio del país, así como otras que tienen también que ver ya con el fomento de la producción. Hay un problema que ya preocupa también a la colectividad, principalmente de los creadores de carne de rey y en general todo tipo de carne, que es el nivel de importaciones agropecuarias que estamos teniendo en los últimos 2 años. ¿Cuál es tu percepción o tu información en este sentido? Sí, mira, en el 2018, República Dominicana importaba productos agropecuarios por un valor de unos 2.300 millones de pesos. Hoy esas importaciones superan, para el 2023, superan ya para el 2022 ya superaban los 5.000 millones, y se espera que de continuar esa carrera así, esas importaciones para el 2024 puedan superar los 6.000 millones. Eso es algo que a los que hemos vivido involucrados en la producción agropecuaria como país, como garantía para la seguridad alimentaria de los dominicanos, es algo que preocupa, porque República Dominicana cuenta con condiciones
para producir o prácticamente ser autosuficiente en alimentos de origen agropecuario. Decimos, y las estadísticas nos dicen, que en un momento garantizábamos casi el 85% de la seguridad alimentaria. Pon que podría ser hasta menos sí, eso, pero República Dominicana cuenta con, sobre todo en algunos rubros, y además con la experiencia productiva, la cultura productiva, para nosotros poder ser autosuficientes en muchos productos y en otros apoyar la producción nacional para crecer. Por ejemplo, a mí me preocupa la producción de leche en República Dominicana. Nosotros fuimos un país que llegamos a producir cerca de 800 millones de litros al año. Hoy en día eso quizás no llegue a los 500 millones de litros al año. Pero no entiendo por qué hablamos todos los días de que estamos aumentando la producción, que producimos esto, aquello. Entonces, cuando vamos entonces a la realidad de la mesa. Yo escuchaba a uno de los líderes de los fabricantes de quesos y derivados lácteos, donde la producción, él decía que la producción anda por 1.3 millones de litros diarios, y eso te da una producción que no alcanza los 500 millones de litros. Entonces, eso es preocupante. Yo recuerdo una cifra que tenía, que eran 800 millones de litros. Sí, cerca de 800 millones. En 2012. Sí. Llegamos a producir, pero nos manejamos siempre entre 600 millones y 800. ¿Sabes que las estadísticas aquí tienen también mucha debilidad? Sí. Entonces eso es algo, pero por ahí se veía una pujanza en términos de producción. Hoy en día lo que se ve es disminución en la producción de leche y disminución incluso en la participación de productores. Hay unas estadísticas que manejan algunos líderes de los productores, que no se corresponden con la verdad, cuando hablan de más de 60,000 productores de leche, eso no es verdad. Entonces, si a eso sumamos que las importaciones de leche crecen hoy en día con mayores facilidades de cara a los acuerdos de libre comercio con el DERECAFTA, entonces la situación es como si fuéramos en una ruta hacia la disminución de la producción agropecuaria a nivel nacional y favorecer las importaciones. Con esto lo que yo te quiero decir es que el país y las autoridades agropecuarias tienen una serie de retos por delante que hay que mirar en términos de políticas públicas, porque al fin y al cabo la producción agropecuaria, dada las complejidades que tiene que recibir mucha ayuda del gobierno. El gobierno, la gestión gubernamental es fundamental en una producción agropecuaria exitosa, porque dadas las complejidades, dado el elevamiento de los costos de producción, dado los riesgos que tiene esta actividad, en toda parte del mundo, la actividad agropecuaria, aunque le temamos mucho a este término, es subsidiada. Esa es la verdad. Porque los gobiernos tienen que acudir en ayuda del sector agropecuario, y vemos que esa situación, que eso no se está dando en la medida que necesaria, porque indudablemente el gobierno viene apoyando a los productores, pero esa ayuda debe ser aumentada. Esa ayuda debe ser permanente. Y permanente. Y bien orientada. Pero te voy a decir una experiencia que tuve en el 2013, 2015. Estuve asesorando con la Cámara de Comercio Dominico-Francesa a productores, y en un estudio que estábamos haciendo le hacíamos un análisis financiero económico, y entonces yo detecté increíblemente que productores pequeños
había pérdida, no había rentabilidad. Sí, sí. 10 cabezas, 15. Pero cuando tú subías ya a 50 cabezas, ya comenzaba a cambiar la cosa, se ponía positivo. Y ya con 100 cabezas era óptimamente. Entonces, pero entonces tenemos la realidad que el 70% de nuestros productores de lácteos o de leche son productores de 7, 8, 12 cabezas porque la producción, de vaca. La producción animal, en sentido general, es de baja rentabilidad. Tú tienes algunas actividades que son más rentables, por ejemplo, el caso de la avicultura y la porcinocultura, pero los riesgos son altísimos. Entonces, a veces lo que nosotros podemos, desde un análisis financiero, podemos ver como rentable, los vaivenes que hay en la demanda le crean muchas dificultades, porque es una actividad que la oferta es bastante inelástica. O sea, el productor no puede cambiar de ahora para ahorita un precio, o no puede almacenar, porque son productos muy perecederos, y eso entonces le crea mucha inelasticidad en la oferta. Y por eso es justamente que tienen que haber garantía para que exista la oferta y que el producto vaya a un buen precio al consumidor, porque ahí viene lo que son los elementos básicos de la seguridad alimentaria para los pobladores, donde el acceso al alimento y la posibilidad que tenga de él adquirir ese alimento, en lo cual entran en juego los salarios, el empleo, y todo eso. Las estadísticas actuales están diciendo que están disminuyendo en República Dominicana. Es una situación, es un panorama que tenemos que abocarnos a analizarlo con la sensatez necesaria, con la capacidad suficiente, para ver cómo República Dominicana mejora en esos renglones, porque la agropecuaria, te reitero, necesita mucho del auxilio de los gobiernos. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Descansen el fin de semana y nos veremos a esta misma hora la próxima semana.